Bienvenidos a otro video y el día de hoy nos encontramos en el Poder Judicial de la Federación en Nezahualcóyotl. Y el día de hoy estamos con una muy importante persona, un juez de distrito, el juez Marco Beltrán. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Brenda, por la invitación. Yo quiero agradecerte esta oportunidad que nos das a nosotros como juzgadores para dar y hacer difusión de lo que hacemos, de lo que es el Poder Judicial, pero también de lo que no es el Poder Judicial, para evitar esas confusiones que creo la ciudadanía de donde está inmersa y donde está pensando que esta reforma judicial es la solución a todos los problemas del país. Voy a ser muy claro, trataré de ser muy puntual en lo que vayamos a platicar. Te agradezco mucho esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias y a continuación les voy a leer una pequeña semblanza del juez. El juez Marco Beltrán se ha desempeñado como servidor público dentro del Poder Judicial de la Federación con una carrera judicial de más de 20 años. Actualmente se desempeña como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Ciudad de Nezahualcóyotl a partir del año 2019. Su historial académico es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, maestro en Sistema Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, tiene diversas especialidades y actualmente es abogado postulante. Es docente, ha sido docente en catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México, impartiendo la materia de Derecho Penal, expositor en el Instituto de la Judicatura Federal, conferencista en la Casa de la Cultura de la Jurídica. Y su resumen de trabajo, pues tiene una amplia experiencia. Empezó en el 2002 como secretario de juzgado interino en el juzgado 13 del distrito en Tijuana, Baja California. Y bueno, toda la semblanza de su trabajo se los voy a poner en la cajita de descripción. Actualmente está como secretario de Tribunal Base, su último puesto en el 5º Tribunal Unitario del 2º Circuito en Toluca, Estado de México. Muchas gracias por su tiempo y pues vamos a empezar con lo básico, con lo más importante. ¿Cuáles son los poderes de la Unión y qué es lo que hace cada uno? Muchas gracias, Brenda. Mira, en México tenemos básicamente tres poderes, contemplados así en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy fácil. Tenemos poder ejecutivo, poderes legislativo o poder legislativo y poder judicial. Son tres poderes básicamente que integran a los poderes de la Unión. Únicamente tres poderes, no hay otros, que quede muy claro. Todo lo demás podemos verlo como un organigrama que están a las cabezas estos tres poderes y de ahí derivan un organigrama amplio de cada uno que hace distintas funciones. Ya te iré platicando un poquito. Ok, muchísimas gracias. Y creo que lo más importante y la razón por la cual estamos aquí, ¿cuál es el organigrama del Poder Judicial? ¿Cómo está compuesto? Porque creo que como ciudadanos que no estamos inmersos en estos temas, solamente ubicamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya. Oye, yo me voy a brincar un poquito, voy a explicarte un poquito qué hace cada poder, porque me parece importante, podemos ir luego al Poder Judicial sin duda, pero me parece relevante que tengamos claro cuáles son cada una de las funciones de los poderes en este país, de manera muy general. Tenemos que tener claro que tenemos un poder ejecutivo que está representado por nuestro presidente de la República. Esta persona que es quien encabeza o representa a nivel internacional, incluso a nuestro país, y desde luego dirige y coordina muchas acciones al interior, está encabezado por el presidente de la República. El presidente de la República tiene como responsabilidad y obligaciones el promulgar y hacer cumplir las leyes, de manera que es una de las funciones que hace este poder. El poder legislativo está conformado por dos cámaras, básicamente, una de diputados y una de senadores. En suma,
para ser muy claro y que todo nuestro auditorio le quede muy sencillo, no me quiero meter en temas técnicos, estas cámaras de diputados y senadores, lo que se encarga es revisar, analizar y crear las leyes que van a resultar aplicables en nuestro país. ¿Para qué sirven las leyes? Para dar tranquilidad y paz social, para coordinar a la gente que sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no se puede hacer. Recordemos que estamos en un mundo en donde vivimos interrelacionados y tenemos que vivir en santa paz, esa es la realidad. Entonces, tenemos que tener leyes claras para que la sociedad viva tranquila y sepa cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Ahora, el Poder Judicial tiene muchas aristas, tiene un organigrama muy amplio. Déjame empezar por la parte superior, en la que tenemos a 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por eso, de hecho, hoy está muy polémica la situación, en la forma en cómo deben ser electos. Ahorita vamos a tocar el tema también. Y también hay jueces y magistrados. Pero los órganos que integran al Poder Judicial es, además de la Corte, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también hoy tiene una función muy importante porque es el que dirime las cuestiones que tienen que ver con temas electorales, como es un órgano especializado en temas electorales. De la misma manera, tenemos en este organigrama a tribunales colegiados, que son órganos que tienen cierta competencia y que conocen de medios de impugnación ordinarios y extraordinarios. Ya lo veremos un poquito desglosado. Y también tenemos tribunales colegiados de apelación, que son las alzadas de todos aquellos juzgados de distrito que tienen, en donde hay distintas especialidades también, pero son órganos de alzada, son órganos de revisión o órganos que analizan si son legales o no las resoluciones de primera instancia. Y tenemos a juzgados de distrito, en términos generales, porque hay muchos juzgados especializados en materia laboral, civil, penal, administrativa, y bueno, es muy amplio y muy rico el organigrama, que no me gustaría llevar toda la tarde aquí, pero es muy, muy abundante. Ok, muchas gracias. Y ahora una pregunta muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre un ministro, un juez y un magistrado? Claro, con muchísimo gusto. Mira, creo que hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias entre estos cargos. Primero debemos decir que los ministros son los máximos intérpretes de las normas, o es el tribunal más alto en el país, que está encabezado por 11 personas que son conocidos como ministros. Estas personas llegan a esos cargos de distintas maneras. Hay elección, hay selección o designación a propuesta del presidente de la República. Hay otros que son designados por el Senado y hay otros que son designados también por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera que este conjunto de personas está enriquecido de distintas áreas, de distintas procedencias, de manera que le da un contexto diversificado, de que no vienen solamente de un solo lado. Es decir, no solamente vienen de pura carrera judicial, sino que hay designación por parte de los otros poderes, intervienen los otros poderes. ¿Para qué? Para hacerlo, enriquecerlo culturalmente y jurídicamente, que no haya una sola visión como parte de un solo poder, que en el caso es Poder Judicial. Están los demás magistrados, los magistrados que están encabezando tribunales colegiados y colegiados de apelación. Estos magistrados no son, a diferencia de los ministros, no son electos por designación de otros poderes, sino ellos llegan, tanto los jueces como los magistrados, llegan por convocatorias. Es decir, pasamos por exámenes de muy complejos, de muy alta complejidad, y además se hacen exámenes de conocimientos como primer filtro, luego se hacen exámenes con proyectos,
Es decir, se hacen proyectos de resoluciones para que se demuestre su capacidad argumentativa, su capacidad de estructura en las resoluciones, y finalmente se hacen exámenes ante sínodos, ante personas que los cuestionan de una cantidad diversa de temas que, bueno, debe ser muy amplia el conocimiento de cada una de estas personas para poder llegar a los cargos, tanto de juez como de magistrado. Ok, creo que ya me ganó en la siguiente pregunta. ¿Cómo se entra al Poder Judicial? ¿Podría ser similar al proceso que hacen los notarios? ¿Algo más o menos o no? No, mira, los notarios tienen un proceso muy diferente. Ellos, hasta donde yo tengo conocimiento, no tengo muy explorado el tema, pero muchos son a propuestas de gobernadores o de otros poderes en donde les permiten incluso llegar a tener ese cargo. Incluso esos cargos son heredables a familiares. Pero bueno, en el Poder Judicial no es así. Los jueces y magistrados llegan por mérito propio. Es decir, primero accedes a un cargo, y hay muchos cargos en el Poder Judicial. Empezamos desde el intendente, que nos ayuda importante en la limpieza, en mantener el orden en nuestras oficinas, que podamos trabajar de manera aseada y limpia. Pero como eso, luego hay muchos cargos como oficiales, actuarios o notificadores, luego siguen los secretarios o asistentes de constancias, y así seguimos ascendiendo en un escalafón que lleva hasta juez y magistrado. Todos estos cargos, a excepción del de intendencia, llevan un proceso y una selección a través de conocimientos. Para todo se tiene que estudiar. Aquí nadie te designa por dedo. Aquí nadie te apoya ingresando. Ahora, tú me dices, ¿cómo se puede entrar al Poder Judicial? Nosotros hemos hecho muchos conversatorios, vamos a universidades a dar charlas de distintos temas. Yo he hablado de derecho penal, he hablado del sistema penal acusatorio, he hablado de el juicio de amparo o derechos constitucionales y convencionales. En esas charlas nosotros hacemos muchas veces invitaciones a los propios estudiantes. De hecho, tengo colaboradores que nos acompañan que pertenecen o eran egresados de las universidades, de las distintas universidades del Estado de México. De manera que hay convocatorias en donde se invita a externos, ajenos al Poder Judicial, para que puedan participar en esas convocatorias. Y hay que hacer exámenes para todo y aprobarlos, por supuesto. Si no se aprueban, pues no se puede obtener el cargo. Entonces, de esta manera es complejo el filtro para poder ingresar al Poder Judicial. Okay. Muchísimas gracias. ¿Por qué tiene la creencia que la fiscalía depende del Poder Judicial, cuando es todo lo contrario? Híjole, qué importante pregunta, porque aquí es donde yo creo que está centrado o enclavado la problemática de percepción de la sociedad. La sociedad, fíjate que por supuesto, ha enfrentado con las autoridades, con todas las autoridades me refiero en el país, pero cuando se trata de temas en donde involucran conductas delictivas, tiene que ver varias autoridades en este proceso penal. Debemos empezar primero conociendo que cuando hay una conducta ilícita que se cometa en la vía pública, se mete en la calle, el primero que atiende esa conducta, primero que acude son los policías, los agentes primeros respondientes, que se le llaman, que son los agentes policíacos, los agentes de la autoridad, los policías que encuentran en la calle ese cuerpo que está inerte en el piso y que hay sangre derramada, ¿no? Ocasionada por distintos factores. El policía que va pasando es el primero que atiende el tema ya a raíz de una denuncia o un reporte, y es el que llega ante el evento de primera mano. Después, cuando esos policías tienen que poner en conocimiento de una autoridad esa conducta delictiva, porque pasó un evento trágico, por supuesto. Y estos policías
ponen en conocimiento los hechos de un fiscal o un ministerio público. Antes llamaron ministerio público y hoy fiscalías generales, sea Fiscalía General de la República o Fiscalías Generales de Justicia en las entidades. De manera que, ¿por qué los confunden? Pues realmente no lo sé, digo, seguramente no son especialistas, no están obligados la gente a conocer estos temas, pero sí confunden mucho incluso a las policías, antes llamadas en varios años policías judiciales. Y de ahí creo que viene también una confusión que la policía judicial pertenece al Poder Judicial. Entonces, esto no es así. Es una remembranza, una denominación que se le dio hace muchos años a raíz de que en la Constitución en su momento tenía o dependía esas autoridades, esos policías dependían del Poder Judicial en algún momento dado, relación directa como de subordinación, suprasubordinación. Pero a raíz del cambio de la estructura de la Constitución, las policías ahora pasan a depender de las fiscalías, que no tienen que ver nada con el Poder Judicial. Nada con el Poder Judicial. Son totalmente ajenas al Poder Judicial. Y no sé si ya me está ganando mi siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el Ministerio Público y la Fiscalía? ¿O termina siendo lo mismo? Mira, la diferencia es nominativa, básicamente. Lo que yo decía hace tiempo, por supuesto, antes de la reforma del sistema penal acusatorio que ocurre en 18 de junio de 2018 a nivel constitucional, 2008, hasta esa fecha venían siendo ministerios públicos. Ministerios públicos como denominación. Hoy, a partir de esa reforma, se cambia la denominación a fiscalías o fiscales investigadores. ¿Por qué se cambia la denominación? Lo que quiso hacer el constituyente es eliminar el estigma precisamente de esto que estamos hablando. El Ministerio Público tenía mala fama de pues incurrir en conductas que no eran muy apegadas a derecho. Había muchas problemáticas de corrupción, muchas problemáticas de falta de investigación de delitos que eran denunciados, otros tantos que no eran investigados. De manera que lo que quiso el legislador es no seguirle llamando Ministerio Público para quitarle esas cargas negativas que tenían ese nombre, el Ministerio Público. Tú hablabas del Ministerio Público y dice la gente, no, yo no quiero ni acercarme ahí porque no sé qué me vaya a pasar. Entonces lo que hace el legislador y se eleva a rango constitucional, esa denominación ahora a fiscalías, fiscales investigadores, para quitar esa carga negativa. Sin embargo, hemos visto a lo largo del tiempo que la gente sigue teniendo una percepción que ahora nos vincula, nos relaciona fiscales con Poder Judicial. No, pues es que los fiscales son seguramente parte del Poder Judicial. Y esto no es así, tiene que ver nada con el poder. Ellos investigan, la labor de ellos es investigar y perseguir los delitos. Conforme al 21 y 102 constitucional, tienen que investigar los delitos que se denuncian. Además, déjame darte un dato como referencia. En nuestro país, este tema de percepción que es malo, sigue siendo malo, y que la sociedad está, por supuesto, molesta, está enfadada, está dolida de que no obtienen resultados positivos de parte de las fiscalías. Eh, te cuento esta estadística, del 100% de delitos que se cometen en el país, que son alrededor, más o menos, sacando números muy genéricos, que son alrededor de 26 millones de delitos que se cometen en el país, solo no se denuncian el 94%. Esto atiende a muchas cuestiones, pero que tienen que ver con falta de credibilidad en las fiscalías y también falta de elementos probatorios. Es decir, si hay, por ejemplo, un robo, vas caminando en la calle y de repente te llega un sujeto armado por atrás y no ves, es en la noche, venía tapado y no tienes manera de cómo identificar, tú lo primero que haces, dices, bueno, ¿para qué voy a denunciar si no sé ni quién es? Nadie lo vio, no hay cámaras, no tengo pruebas. Si no tengo pruebas, entonces no voy a denunciar. Es otra parte
de las razones por las cuales la gente no denuncia, pero es muy alto el grado de índice de hechos delictivos que no se denuncian. Entonces, para ver si entendí una última pregunta, antes de pasar a lo que pues está en boca de todos, la nueva reforma al Poder Judicial. De acuerdo a lo que me está comentando, las policías dependen del Poder Judicial, no dependen del fiscal general. Ok, perfecto. Muy bien. Y ahora sí, pues vamos a empezar con lo que está en boca de todos, la nueva reforma al Poder Judicial.